Bien, hermanos, pues Dios os bendiga en esta hora. Me han hecho la invitación para enseñar en este día el estudio de los miércoles. Y bien, pues meditando un poco acerca de qué es el estudio que tenía que compartir, estuve pues orando y meditando un poco. Y bueno, Dios me ha mostrado un pasaje que hace tiempo yo lo estudié, o mejor dicho, preparé debido a que era cuando yo estudiaba el Instituto Bíblico. Y bueno, era el Salmo 39. Recuerdo en esa ocasión que estábamos estudiando y me tocó exponer en pues, la clase de homilética. Y pues es este estudio que quisiera compartir en esta hora, en el Salmo número 39. Vamos a leerlo, más bien lo voy a leer, estos versículos y pues meditar un poco. Este pasaje dice así el Salmo 39. Yo dije, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Bien, pues vamos a orar para entrar en el estudio. Padre, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, te damos gracias por la salvación que nos das y en este tiempo pedimos de tu voluntad, pedimos de tu Espíritu Santo que hable a nuestros corazones, que nos muestre estas verdades que encontramos en ti, que vemos también en David en alguna etapa de su vida y que podamos también pues aplicarla a nuestra vida y así buscarte. Te pido por este estudio que tú hables a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Bien, pues antes de comenzar con el estudio, quisiera pues que podamos ver el estudio en pantalla para que así si hay una persona que pues desea hacer algunas notas de lo del estudio de hoy, pues será mucho más práctico y también pues entre todos podemos avanzar. Y el Salmo 39, pues como bien dice, eh, al inicio dice al músico principal, a Jedutún, Salmo de David. No cabe duda que este salmo pues fue escrito por David, pero en este salmo lo importante o lo que queremos pues ver en la escritura es el mismo título que le da la Biblia o algunas personas le dieron a este salmo, que es el carácter transitorio de la vida. Y vamos a ver por qué es transitoria la vida o a qué está refiriéndose David. Pero antes que nada, un poco de la introducción de este pasaje. Es que realmente no se sabe con exactitud en qué momento David escribió este salmo. Ahora bien, sabemos que los salmos pues
son himnos, o podemos decir que es el himno, es el himnario hebreo de los judíos, pero no sabemos con exactitud en qué tiempo se escribió. Algunos dicen que fue escrito cuando David es ungido por primera vez como rey. Algunas otras personas dicen que fue escrito cuando David pues, ya era una persona anciana por la manera en que se expresa de la vida. Sin embargo, como no hay exactitud o no podemos saber a ciencia cierta cuál es la fecha o el tiempo, pues no podemos detenernos mucho en esto, pero lo que podemos decir es que David tenía una gran tristeza en su corazón. Pero también en este mismo salmo se nos dice que es dirigido a Jedutún. Ahora, en la Biblia encontramos pues a Jedutún en Primero de Crónicas, capítulo 16, y se nos muestra que él era un líder o el director, digamos, del coro. Había varios directores y pues Jedutún era uno de ellos. Y fue seleccionado por David mismo. Pero lo interesante cuando leemos Primero de Crónicas 16 es que David lo elige a Jedutún para que él glorifique a Dios con los himnos, con los salmos que están entonando. Y él pues tenía esa especialización en el canto, así como en nuestros días pues hay personas que su ministerio es la música. Pero lo interesante es esto, que David elige a Jedutún para así glorificar a Jehová, honrar el nombre de Jehová a través de los himnos. Considerando esto, debemos de analizar así este salmo, que el propósito de David, a pesar de la aflicción de su vida, es entregarle este salmo a Jedutún para que así se alabe y se glorifique el nombre de Jehová o la obra también de Jehová. Y vamos a ver 4 secciones de este salmo. Vamos a verlo rápidamente, pero la primera sección lo encontramos de los primeros 3 versículos. En los primeros 3 versículos encontramos lo que es el pecado de David. Como mencioné, no se sabe cuándo fue escrito a ciencia cierta, pero lo que podemos descifrar es la congoja o aflicción que David tenía. Dice así: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. David desea detener su pecado. ¿En contra de quién? En contra del impío. Versículo 1. En tanto que el impío esté delante de mí. David menciona que cayó. Versículo 2. Enmudecí con silencio. David está cuidando su vida o desea cuidar su vida de pecar en contra del impío. Pero veamos el versículo 3. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Aquí vemos que David cuida su vida para no pecar, pero posteriormente pues peca. ¿Y cuál es el pecado que vemos aquí? Pues el pecado pues con la lengua o pues del hablar. En este caso pudiera decir hacer una ofensa hacia el impío o hacia los mismos pues enemigos que David tenía. Pero, ¿cuál es la fórmula que vemos aquí? En primera instancia, ¿qué hacer para no pecar? David no deseaba pecar en contra de su prójimo o en contra de aquellas personas que le hacían mal, y él tenía una aflicción. Versículo 1. Yo atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. A pesar de la aflicción que tenía David por sus enemigos, por el impío, él deseaba no pecar. Y lo primero que vemos es atender a mis caminos. Dice David, yo dije atenderé a mis caminos. Ahora, esta palabra atender en el hebreo es muy interesante. No es atender como nosotros pues lo pensamos en el castellano, sino que esta palabra de atender la usaban en un contexto pues de los rebaños, ovejas, entre otras cosas. Y esta palabra atender en el hebreo significa cercar alrededor con espinos. Cuidaban pues a las ovejas, cercando, atendiendo pues este rebaño con espinos.
Entonces, la palabra atender quiere decir cercar alrededor con espinos, cuidar. ¿Pero de qué manera? Protegiendo, guardando. Lo que David está diciendo es que él cuidaba su vida interior dentro de sí para que también no saliera algo mal por él mismo. Lo que hacían con los rebaños era proteger con espinos para que el animal que estuviera dentro pues no saliera y quien estuviera fuera pues no entrara. Y este es el sentido que podemos ver de este versículo. De atender es proteger mi vida, vida espiritual, de lo que puede entrar a aquella maldad y también pues de lo que puede salir. Y vemos cuál es la fórmula del pecado. En primera instancia vemos qué hacer para no pecar, pero qué es lo que produce el pecado en nuestras vidas. En primer lugar dice, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno. En primer lugar vemos que enmudeció. Esta es la fórmula. El principio es enmudecer, no hablar, realmente no guardar en silencio el pecado. Posteriormente vemos el desarrollo, porque dice David, callé aún respecto de lo bueno. Aún de lo bueno, él no deseaba hablar en contra de los impíos. Pero vemos que enmudeció, él cayó y por fin dice y se agravó mi dolor. Vemos la fórmula, guardar en silencio el pecado, no arrepentirse, callar y también agravar. Esta palabra de agravar en el hebreo es perturbar o afligir. Es decir, que cuando una persona calla de su pecado, cuando una persona no busca su pecado, pues tiene esta aflicción en su vida. Y el versículo 3 que ataca el pecado. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Vemos qué hacer para no pecar, cuál es la fórmula del pecado, pero también qué ataca el pecado. El pecado ataca todo nuestro ser, iniciando por nuestra alma. Dice el versículo 3, se enardeció mi corazón dentro de mí. Enardecer mi corazón. Muchas de las veces en la Biblia, cuando habla del corazón, se refiere pues al alma de la persona. Pero no solamente es el alma, sino el espíritu. Porque en mi meditación se encendió fuego, menciona David. En la meditación se refiere a lo espiritual. Podemos ver que el pecado ataca el corazón, el alma, el espíritu, el deseo de buscar a Dios. Y por último, mi cuerpo, que menciona David, y proferí con mi lengua. Así que aquí vemos el pecado de David. Él deseaba no hablar mal o manifestar en sus palabras algo en contra de los impíos, pero lo hizo porque atacó el pecado su corazón, lo más importante de su vida, es su alma. No buscó a Dios en ese pecado y pues lo llevó a la acción en su cuerpo. Pero no solamente vemos en este salmo el pecado de David, sino también vemos la persona de David. ¿Quién era David? ¿O cómo se veía David? Versículos 4 al 6. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y aquí vemos qué es el hombre, pero David está hablando de su propia persona. David menciona que el hombre es un ser finito. Versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin. El hombre tiene un fin, es un ser finito, no es como Jehová.
Jehová es un ser infinito que no tiene principio ni fin, pero el hombre sí tiene un principio y un fin, pues humanamente. Pero también el hombre es un ser fatuo y sin conocimiento. El mismo versículo 4. Mi fin y cuanta sea la medida de mis días. El hombre realmente no sabe cuáles son los días de su vida. El único que lo conoce es Jehová. El único que lo conoce es Dios. Así que el hombre es un ser finito, un ser fatuo, es decir, sin conocimiento pleno de la vida. No puede determinar en sí su propia vida, pero también es un ser frágil. Ese mismo versículo, sepa yo cuán frágil soy. Así que David está haciendo una introspección dentro de sí, está mirando dentro de sí. Él define que es un ser finito, que no tiene el conocimiento de su vida y que él es frágil. Pero no solamente habla de él, sino en todos los hombres. Versículo 5. Y aquí dice: a mis días término corto. Es una vida corta. Y es interesante este versículo. La vida tiene un término corto. Este versículo, pues realmente en el hebreo, hace alusión a una frase que nosotros a veces quizás utilizamos. Por ejemplo, utilizamos la expresión: los puedo contar con los dedos de mi mano, con la palma pues, de mi mano. Es decir, que son muy pocos. A veces decimos: los puedo contar a mis amigos con los dedos de mi mano. Lo que está diciendo el salmista David es algo similar, que es tan corto, que es tan fácil de medir. Y vemos en la Biblia que pues, la vida del hombre pues, es corta realmente, pero también que es conocida por Dios. El mismo versículo: y mi edad es nada delante de ti, porque Dios la conoce. Dios tiene el conocimiento pleno de cada uno de nosotros y Él ha demandado los límites, como también lo menciona el libro de los Hechos. Pero por último, en este versículo dice: completamente es vanidad. Y esta palabra es muy interesante en el hebreo, porque en el hebreo esta palabra quiere decir de vapor, habla de un vapor. La palabra hebreo es evel, lo que se esfuma, lo que está por un momento y se esfuma, así como nosotros podemos decir la neblina, está por un momento y pues se esfuma realmente. Entonces la vida del hombre es corrompida por su pecado, y en ese pecado pues vemos que el hombre tiene una vida que se esfuma, porque la consecuencia del pecado, la muerte consecuencia del pecado es la muerte. Así que realmente la vida del hombre es corta, conocida por Dios y corrompida. ¿Y qué es el conocimiento del hombre? Menciona que es como una sombra. Aquí en esta palabra de sombra habla como si fuera una traducción, quizás podría ser como fantasma. Es decir, que no tiene esencia. Ahora no estoy diciendo que existan los fantasmas, pero es una traducción que quizás pudiéramos entender en nuestros días. Es decir, que no tiene una realidad sustancial, que no es tangible, pero nosotros lo es. Pero la vida es corta, está por un momento y en otro momento deja de estar. Y así es el conocimiento del hombre. Nuestro conocimiento no es sabio delante de Dios, porque buscamos la sabiduría humana. Así que hemos visto el pecado de David y cómo David también ve su propia persona y que es a todas, a todo cada uno de nosotros. Pero también vemos la posición de David. David reconoce el pecado, reconoce quién es él, pero también reconoce su posición. Versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Cuál era la posición de David? David era el rey, pero él debía de reconocer quién era. En versículos anteriores vemos que David considera la vida como vapor que se esfuma. Y en ese pensamiento David decide esperar en Jehová, es decir, humillarse en Jehová.
¿Y por qué David esperaba en Jehová? Versículos 8 al 9. Porque Jehová libra del insensato. Líbrame de todas mis transgresiones. Dios, líbrame de mi pecado. Líbrame de mí, porque yo no tengo el poder. Yo no tengo el conocimiento de mi vida, sino que eres tú que tienes el control. Es lo que está pidiendo el salmista. No me pongas por escarnio del insensato. ¿Y quién es el insensato? Vemos que el insensato es un necio, una persona que realmente no reconoce a Dios. Y en los salmos vemos también pues este versículo, el Salmo 14:1, dice el necio, el insensato, en su corazón no hay Dios. Así que David está deseando ser librado de aquellas personas que niegan a Dios. Y David realmente entendía que su esperanza estaba en Jehová, no en sus fuerzas, porque como se ha visto en este salmo, David reconoció que no era nada delante de Dios, que él, su vida no tenía pues un valor si no es por Dios. Así que en este contexto, David desea buscar a Dios porque Él es su esperanza. Él desea humillarse y Él se humilla delante de Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias de no buscar a Dios? Versículos 10 al 11. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos solo el pecado corriges al hombre. ¿Cuáles son esas consecuencias realmente de si una persona no busca a Dios? En primer lugar, que es consumido, es decir, estar totalmente rodeado pues de su propia maldad. ¿Por qué? Porque el pecado desafía a Dios. Tú y yo no deseamos hacer lo bueno. Es el Espíritu Santo que obra en nosotros para buscar a Dios. Y en ese pecado nosotros pues somos contaminados. El pecado desafía a Dios, su voluntad, pero también contamina al hombre y engaña al hombre. En nuestro corazón es engañoso por el pecado. Pero no solamente desafía a Dios, no solamente contamina al hombre, no solamente engaña, sino que también destruye la vida. Cuando una persona sigue en pecado, destruye su vida. Y estas son las consecuencias que David está mencionando de aquella persona que no busca a Dios. Y él desea buscar a Dios, porque somos consumidos y también somos castigados. Versículo 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre. ¿Qué es lo que desea David? Él ve su posición, que él no es nada delante de Dios, que su vida es vana, que se esfuma, y él desea esperar en Jehová. Él se humilla ante Dios, porque Dios es quien tiene el poder, porque Dios es quien libra del necio. Notemos que en los primeros versículos hablaba el pecado en contra del necio, pero también él entiende que si no busca a Dios, será consumido y será castigado. Y en último lugar, hemos visto el pecado, la persona, la posición de David, y por último vamos a ver la petición de David. Versículos 12 y 13. Oye mi oración. Por todo lo que David ha mencionado anteriormente, basa su oración. Él tiene una petición y David sabe que Jehová la escucha. Dios escucha la oración porque menciona, oh Jehová, y escucha mi clamor. David sabe que Dios escucha las oraciones y Dios responde las oraciones. Y David sabe que Dios es la esperanza. Menciona, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti. No calles ante mis lágrimas. El único que da la esperanza es Dios. Y David lo reconoció. Así que David hace esta petición porque Dios es el que escucha, porque Dios
es el que da la esperanza. Y no solamente escucha, no solamente da la esperanza, sino que Él responde. Versículo 13. Déjame y tomaré fuerzas. Es decir, dame la oportunidad y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. David realmente esperaba la respuesta de Dios, porque él sabe que Dios responde. ¿Y qué es lo que vemos en este salmo? Que el pecado de David le humilló a él. Él reconoció su persona, que era vana, una persona que su vida era vana, que se esfuma, y en ese conocimiento de su persona ve su posición, que es esperar en Jehová humildemente, y en esperar en Jehová él da su petición a Dios. Y a manera de conclusión, ¿qué podemos decir? Porque la vida del hombre es corta, el hombre debe de buscar con prontitud a Dios. La vida del hombre es corta. No hay más que el hombre pueda buscar fuera de Dios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se puede pues dejar de existir el hombre. Entonces, porque la vida del hombre es corta, yo debo de buscar con prontitud a Dios. Y este es el mensaje que podemos aprender de este salmo. Quizás este salmo, como algunos piensan, fue escrito en la edad ya anciana de David. Y quizás David lo comprendió ya en los últimos días de su vida, que su vida era corta y que él debió de buscar con prontitud a Dios. Así que tú y yo podemos tomar estos versículos y apropiarlos a nosotros para buscar con prontitud a Dios. Así que debemos de reconocer que nuestro pecado contamina nuestra vida, desafía a Dios, que en ese pecado tú y yo pues debemos reconocer quiénes somos, que no tenemos un valor sin Dios, pero también reconocer la posición que tenemos de humillarnos delante de Dios. Pero por último, pedirle a Dios que Él sea quien nos guíe. Debemos de buscarle con prontitud. Pues bien, que esta sea nuestra petición y el pensamiento pues para nuestra vida. Dios os bendiga.